Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Gustazo de volverlos a ver o a imaginármelos y usted de poderme ver. Vamos a orar, vamos a aprovechar el tiempo. A veces nos tomamos mucho tiempo en la introducción y vamos a procurar avanzar para poder llegar hasta donde queremos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta oportunidad que nos das de proyectarnos, de enseñar tu palabra, Señor, pueda llegar a los corazones y podamos aprender, Señor, tener el entendimiento y llevar esta palabra a nuestra vida, Señor, y ponerla, Señor, como parte de nuestra vida, Señor, un propósito, Señor, que podamos, Padre bendito Dios, aprender para poder hacer lo que tú nos quieres mandar a hacer hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Envía a tu Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude, Señor, que todo cansancio, toda preocupación, que se disipe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy estuvimos nosotros conectados todo el día. Hermano, fue maravilloso, se habló de la oración y ¿qué no oímos, hermano? Todos los apóstoles, incluso algunos profetas, estuvieron hablando sobre la oración y eso no era el tema que yo tenía decidido hablar hoy, pero el Señor me puso a última hora que estudiara, que sacara algunos versículos importantes de lo que oímos, para podérselo trasladar y poder no solamente tener el conocimiento, sino también tener la costumbre, la buena costumbre de orar, hermano, porque algo bien importante que el Señor Jesús nos enseñó fue que en su ministerio terrenal, él yo creo, un gran porcentaje utilizó de su vida orando. Yo creo que tal vez más de la mitad de su tiempo que estuvo durante los 3 años y medio, creo que él lo empleó en gran parte teniendo comunión con el Padre, porque nosotros sabemos que la oración es una comunión, ¿verdad?, entre nosotros, Dios y nosotros, ¿verdad? Es una manera, un lenguaje de podernos comunicar. Nosotros lo que hemos aprendido es que, o nos enseñaron antiguamente, que nosotros nos reuníamos o nos poníamos a orar cuando teníamos necesidad. Y claro, la oración es para eso también, pero yo creo que no debe ser solamente cuando estamos necesitados, cuando nos falta algo, cuando nos falta un bien, cuando nos falta la salud. Por supuesto que para todo eso también hay que orar, ¿va? Pero creo yo que el éxito del cristiano es tener una comunión con el Señor, o sea, tener un diálogo a través de las mismas palabras, de lo mismo que hemos aprendido en su palabra, podernos acercar a Él con mucha confianza. Yo quisiera empezar leyéndole Santiago 5:17. Fíjese, bien interesante, y al 18. Mire cómo dice. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. O sea, que no era, por ser el profeta, no era alguien supernatural, sino era un profeta, era un hombre, pero que también tenía situaciones como las que usted y yo a veces nos aqueja, ¿va? A veces teníamos debilidades, a veces estamos fuertes, pero fíjense, me gusta cómo Santiago lo enfoca, porque a veces uno como que eso es lo que piensa y se autoelimina, así, no, pues yo no soy digno, y pues si yo no aquí, yo no allá, pero yo digo que leyendo esto nos está dando a entender que aunque somos débiles, aunque a veces tenemos que las pasiones o muchas cosas de la vida nos dominan, precisamente por eso es que tenemos que orar, ¿va? Para poder pedir el auxilio de Dios. Pero fíjese cómo dice, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, era igual como es usted y yo. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviera. Pero me llama la atención que él tenía una llave. Y la llave era la oración. Y fíjese que interesante porque dice que oró fervientemente. Fervientemente tiene que ver con pasión. Compasión significa con fuerza, con amor, creyendo, fuerte, ¿va? Utilizando nuestros sentimientos, utilizando nuestra fuerza, ¿va? Creyendo lo que vamos a pedir. Pero fíjese que dice que oró fervientemente para que no lloviera. Fíjese, y no llovió, dejó de llover. Y no llovió sobre la tierra. Y por 3 años, fíjese, y 6 meses. Mire, si tendrá importancia esto, hermano,
hasta contados están en la Biblia el tiempo de su oración, lo que él hizo, que las nubes, porque las nubes son las que traen el agua, o sea, él oró para que las nubes no llegaran hasta ese lugar y dejaran caer su agua, ¿va? Pero dice, y oró, y otra vez oró. O sea, que interesante esto, hermano, tenía la llave para cerrar y tenía la llave para abrir. Eso es bien interesante. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muy interesante, ¿va? Esto, o sea, que aquí podemos ver nosotros que era una necesidad tal vez a nivel de un pueblo o de una nación, ¿va? Que había estado sometida a falta de lluvia y por lo consiguiente debe de haber habido hambre, debe de haber habido muy escaso cultivo, porque abajo dice, y la lluvia produjo mucho fruto. O sea, si no hay lluvia no hay fruto, ¿va? Entonces, qué interesante esto, que Elías, semejante a nosotros, sabía cerrar el cielo y sabía abrirlo. Entonces, fíjese, qué interesante esto. Nosotros debemos de saber qué es lo que Dios nos ha dado. Cada uno tenemos diferentes dones, dice, cada uno tenemos diferente forma de ser y debemos ir descubriendo, ¿va? Qué es lo que Dios ha puesto en nosotros. Hay gente que es muy poderosa, que cuando ora, hermano, prácticamente casi se hace instantáneamente lo que están diciendo, ¿va? Y muchas veces uno los ve y desea. Pero yo creo que lo que veo ahí no es que sea un don especial, sino que mientras oran, le añaden algo más a eso, que es creer lo que uno está orando, hermano. Porque a veces uno como pastor, la gente le pide, hermano, ¿puede orar por mí? Y pues ni modo, diría, ¿qué me queda? Voy a orar, no hace que el hermanito diga cualquier cosa. Pero si el pastor tiene esa mentalidad y de que que hay que hacerlo para que el hermano no se sienta mal o para que no va a hablar mal, definitivamente de balde ora. Porque prácticamente lo que está haciendo una pantalla, hermano, hacia una persona. Yo creo que sería mejor que uno de pastor o cualquier persona que le pidiera que orara, que no cree, perdonen, pero yo no tengo la capacidad de creer, ¿va? Mejor le soy honesto y no engañar a la gente, porque definitivamente cuando uno ora, una de las cosas que deben ir añadidas al clamor, a las palabras, es la fe, hermano. Definitivamente eso es lo que hace que las palabras suyas suban hasta el cielo, hasta el trono de Dios, y Dios las devuelva en el bienestar que usted se ha dirigido. Pero fíjese, aquí quiero leerle algo, no es fácil orar, tiene su trabajo. Fíjese, me llama la atención porque nosotros, yo lo que quiero hoy, después de tantas cosas que oímos hoy tan lindas, yo quiero enseñarle que no solamente hay que orar porque tenemos necesidad, porque nos falta salud, porque nos falta trabajo, porque nos falta dinero, sino que hay cosas como esta, por ejemplo. Fíjese que a nosotros no nos hubiera ocurrido, pero fíjese, mire la costumbre que tenía el Señor Jesús. Lucas 6:12, y en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Aquí podemos ver, se fue al monte a orar, pasó toda la noche. O sea, la pregunta, ¿y cuánto hay que orar? Bueno, lo que aguante. El Señor, como estaba acostumbrado, ¿va? Definitivamente, mire, yo sabe cómo veo, y se lo oí hoy al apóstol, muy interesante esto, hermano, es una especie como cuando uno se entrena para un deporte. Perdone, yo así se lo entendí al apóstol y a mí me pareció que es un buen ejemplo. Por ejemplo, cuando uno empieza a correr, ¿verdad? Definitivamente una cuadra es mucho después de no tener el hábito, ¿va? Consecutivo, deja años de hacer lo que está haciendo. Cuando empieza nuevamente a hacer un ejercicio físico, es difícil, hermano. No tenemos aire, la consistencia del cuerpo, los músculos, la mente, hermano. Nosotros ya no hayamos cómo llegar a la otra cuadra, si es que una cuadra decidimos correr, ¿va? Lo mismo en la oración. Cuando uno deja de tener ese buen hábito de orar, hermano, rápido se cansa, se duerme, se aburre, se sale del tema, se le meten otros pensamientos y ya no se enfoca en lo que en la idea que usted se metió para pedir algo. Pero fíjese lo que me llama la atención en el 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Entonces, mire qué interesante, hermano. Tuvo que hacer una elección.
Tuvo que ser una elección y esto me llama a mí la atención a las cosas tan difíciles que a veces nosotros no hayamos qué hacer. Creo que el único que nos puede ayudar es Dios a través de la oración. Mire, por ejemplo, yo no quiero quitar de aquí a ciertas autoridades, pero una de las cosas que la persona que se quiere casar debe de pedir es que Dios le dé una guía, que le certifique si es el tiempo, si es la voluntad, si es la persona con la cual se va a unir para toda la vida, hermano. O sea, no es algo tan fácil, es algo difícil, pero si le preguntamos a un amigo por quedar bien con nosotros, no, vos qué bonita está la muchacha, mira que aquí, y le va a dar su punto de vista, pero hermano, yo no me puedo, una cosa semejante como esa, no me puedo dejar guiar por lo que mira otro. Yo tengo que tener mis propios ojos, tengo que tener mi propio entendimiento, y si no lo logro ver como yo, no mis ojos, mi entendimiento, mis oídos no logran entender y estoy confuso, yo creo que lo que debo hacer es ir delante del Señor y decirle, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Definitivamente Dios quiere que el hombre esté acompañado, pero no con cualquiera, hermano, porque vamos a hacer una vida, y acuérdense que no solamente vamos a empezar una vida, sino vamos a empezar un linaje. Y entonces nosotros los hombres debemos de saber dónde vamos a poner nuestra semilla. ¿En qué vientre vamos a ponerle la semilla? ¿Qué clase de persona? Esa va a ser el tipo de hijos que vamos a tener. Y también las hermanas deben de saber quién le va a poner la semilla, porque vamos a crear hijos para Dios. Vamos a engendrar hijos para Dios, y no solamente los vamos a engendrar, sino también los vamos a crear. Fíjese qué interesante si todo hombre y toda mujer se dedicara antes de enamorarse, porque mira, hermano, yo le he dicho a los jóvenes, no se enamore antes de conocer a una persona, porque si se enamora se ciega, y lo único que va a poder ver es como miraba Samuel, que le dijo el Señor, es que sabes que por qué has fallado tú, Samuel, le dijo, has fallado 7 veces, eres el profeta. No lo hice así, pero déjame decirlo con mis pensamientos. Es porque tú miras solo lo exterior, debes de ver lo interno, como yo veo. Entonces, fíjese, debemos de entender en esto, que Dios mira primero lo de adentro y después mira lo de afuera. ¿Y qué es lo primero que manda hacer Él cuando nos pide que nos limpiemos? Que nos limpiemos primero adentro y después de afuera. Fíjese qué interesante, en los fariseos les gustaba limpiarse por fuera, la apariencia, pero el Señor dice, no, aquí no apariencias, aquí límpiate primero por dentro y también por fuera, ¿verdad? Pero después. Pero entonces lo interesante, esto era algo importantísimo. El Señor dice que se pasó, mire, se pasó cuántas horas orando, hermano, porque lo que iba a hacer al día siguiente iba a ser un llamado apostólico. Iba a llamar a sus discípulos. Fíjense, dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces, déjenme pensar de algo. Si escogió a 12 de ellos, de discípulos había muchos más. No dice cuántos había, pero si leemos bien, dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, una cantidad, sin número, y escogió de esos discípulos a 12 de ellos. Y a los que también le dio el nombre de apóstoles. Interesante esto. Y entonces empieza, no sé si usted sabe el nombre de todos los apóstoles, ¿va? Rara vez se lo sabe uno, pero el primero que llamó fue a Simeón. Fíjese, qué interesante, hermano. Y me llama mucho la atención porque Simeón, en el orden que lo llamó, honestamente él estuvo casi siempre en esa posición. Podría decir ustedes que Juan y todo lo que usted quiera, pero a Juan nunca le pidió él cuentas, en cambio a Pedro sí. Eso me hace ver a mí que a la manera que los llamó ordenadamente, así los usó. Interesante esto, ¿va? Pero entonces fíjese, esto, cosas tan difíciles como escoger, como llamar a algo espiritual, hermano, debe ser escogido y debe ser por medio de la oración. O sea, eso me hace ver a mí que muchas veces nosotros elegimos a la gente por su actitud, con sed,
O sea, su habilidad, el hermanito corre, el hermanito habla bien bonito, el hermanito tiene una vocesona, como fue a la escuela, sabe leer, sabe hablar, sabe pronunciar, y qué bonito, qué alegre que tenga eso. Pero con P, aptitud, sus frutos, muy pobres, hermano. Y entonces cuando hay ese desbalance, hermano, no nos va a resultar, al final va a ser un mal discípulo, porque no va a tener el equilibrio, ¿va? Pero fíjese, entonces aquí la pregunta de un bien listo diría, pero ¿y no oró por los 12? Entonces se confundió o no hizo bien la oración, que ahí se le metió un Judas, ¿va? Pero déjeme decirle que hay que ir a la historia, ¿va? Hay que ir a las profecías, hay que ir a los salmos. Ahí ya había uno que la Biblia decía que iba a haber un traidor, que iba a haber un hombre dentro de los 12. O sea, él llamó a los... Yo me imagino que le había preguntado al Padre. Porque mire, ¿a quién oró? Él no oró para él mismo. Perdón, él no estaba orando para Jesús. Él estaba orando ¿a quién? Al Padre. Y le dijo, mira, Padre, estos son los discípulos que tú me diste. Pero de estos tenemos que sacar 12, porque eso es lo que tú quieres. Tú quieres 12 como está en el cielo. Es gobierno. Y entonces, yo me imagino que el Señor le haber hablado, porque le hablaba, hermano. Audiblemente le hablaba, tenían una comunión extraordinaria. Él podía ver lo que él hacía, podía oír lo que él decía, porque decía que él no decía nada que no le dijera al Padre. Entonces, esto no es una excepción. Pero fíjese que sabiéndolo él, que el Padre todo lo que él deseaba o todo lo que él anhelaba, él solo, por decirlo así, hubiera podido hacer. Pero no, ¿cómo que así? No, Él nos está enseñando a nosotros que aunque somos hijos, tenemos que saber cómo entablar una comunicación y dirigirnos al Padre y pedirle un auxilio para que lo que vamos a empezar sea un verdadero diseño o sea la voluntad de Él. Y definitivamente esa era la voluntad de Dios, esos 12 discípulos, tanto del Padre como del Hijo. Interesante, entonces fíjese, porque yo lo que quiero hoy es enseñarle algunas cosas que no tengan que ver con muchas aflicciones, sino como con necesidades como para casarse, a dónde me voy a ir a vivir, dónde voy a estudiar, por ejemplo en la iglesia, qué es lo que tú quieres que me desarrolle el Señor, ¿va? Y nosotros los pastores, cada vez que amamos a alguien, hay que ponerlo en oración, pero fíjese, me llama la atención, dice toda la noche, o sea, eso me hace ver la pregunta, pastor, ¿cuánto tenemos que orar? Bueno, si las circunstancias como de esta altura, así será la cantidad de horas que hay que orar. Digo yo, pues, va, pues si usted quiere una hora o media hora, la cosa, como empecé diciendo, no quiero contradecir, tiene que haber fe. Pero en esto no solamente había fe, sino me imagino que hubo instrucción. No, mira, Pedro solo. O sea, hermano, usted que ha orado y yo que he orado, hermano, ¿qué podemos? Va, póngale que él solo se dedicó a esto. Hermano, póngale 8 horas o 10 horas que estuvo orando. ¿Qué tanto habló de 12 discípulos en 8 horas? O sea, tuvo que haber visto muchas más cosas que no las podemos ver nosotros acá. Por eso es que así se llama el misterio de la oración. O los misterios de la oración. Es un misterio, hermano. O sea, no está totalmente revelado, sino que a medida que nosotros vamos leyendo, vamos oyendo, vamos aprendiendo, así, y vamos practicando, vamos desarrollándonos. Entonces yo veo acá 10 horas, eso me hace saber que era algo muy importante. Y fíjense que era tan importante que esto va a redundar aún en el cielo. Porque estos 12 hombres, que aunque ya no, al final no va a estar Judas, va a estar el sucesor, siempre van a permanecer ellos el mismo grupo, a excepción de Judas. Pero los tronos son 12. O sea, fíjense, se pidió primero un gobierno en la tierra. Y mientras ellos hicieron el gobierno en la tierra y hicieron la voluntad de Dios, incluso algunos hasta dando su vida, fueron elegidos para que continuaran y que su galardón es sentarse en sus tronos, donde tienen su nombre, hermano. Qué interesante, lo que hicieron en la tierra va a repercutir. Ahorita ellos no están sentados en sus tronos, pero cuando venga el día de la paga, hermano, y yo me imagino qué hermoso va a ser Pedro, que fue crucificado, otros que fueron mutilados, fueron, bueno, matados de mucha forma, y algunos que no, cuando los llamen
saben, hermano, qué delicia sentarse delante de Dios y ser honrado delante de todos en un trono, fíjense. Pero fíjense cómo empezó esto, con oración, con una oración. Pero Jesús tenía la responsabilidad de ese grupo. Pero ¿sabe cuál fue lo primero? Elegirlos. ¿Pero cómo? Pidiéndoselo al Padre, que le diera el equipo que necesitaba él para desarrollar. Y mire, no falló, porque miramos un Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 1, interpretando, trayendo el Antiguo Testamento, descifrando lo que estaba pasando, que nadie sabía, la venida del Espíritu Santo. Exactamente la supo detallar, ¿va? Pero no me quiero quedar ahí, le quiero leer otro versículo. Fíjese, mire pues, ¿qué otra cosa le quiero hablar de acá? Déjenme revisar acá. Mire, nunca ora uno. Si usted ya oró, lo felicito. Déjenme aplaudirle. Pero yo nunca he orado por esto. Pero mire, y su fama se difundía cada vez más. Y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Yo entiendo aquí una cosa. Después de la fama que crecía, después del poder que él desarrollaba, después de la victoria que él tenía, ¿no? Mire, era necesario descargar porque era un ego que crecía, hermano. Uno llega a creer que la sanidad o los milagros que Dios permite que hagamos son a través de nosotros mismos. Pero no, hermano, es como la burriquita que cargó a Jesús, ¿va? Ella miraba que le aplaudían, le tiraban los mantos y creía que era ella, y no, ella era el que iba arriba de ella. Nosotros somos la burriquita, que qué lindo que se siente el Señor encima de nosotros, ¿va? Así es como nosotros vamos a caminar, no nos vamos a poner necios ni tercos, porque ese animalito, una de las características que tiene es necio, hermano. Se atranca, ¿va? Dice no para, pero al que va arriba lo hace que haga lo que él quiere, ¿va? Pero fíjese, ¿quién ora porque no le afecte la fama? Eso es bien tremendo, hermano. Aquí veo yo que muchos de nosotros hemos caído en el error, hermano, de que media famita que nos ha dado el Señor, ¿va? Se nos sube, que creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Fíjese que a uno que se le subió fue a Elías. Elías, mira tu siervito, mira esa mujercita cómo me quiere matar. ¿Qué vas a hacer si me mata? No te preocupes, Elías. Hay 7,000 que no han doblado rodilla. Aquel pensaba que era la última Coca-Cola. Y a veces nosotros creemos así, ¿qué va a hacer el pastor? ¿O qué va a hacer el apóstol sin este pastorazo? Hay un montón mejores, hermano. Cuando uno oye a los ministros, dice, wow, estoy en la calle, dice uno, ¿va? Pero mire, aquí como no es de competencias, ¿va? Alguien dijo algo bien lindo. No sé si lo dijo para compensarse algo que sentía o es una gran verdad, pero dice, es mejor que seamos famosos en el cielo. Yo diría que en los dos lados, porque Jesús era famoso en la tierra, ¿verdad? Es como una humildad, mejor que sea famoso uno en el cielo, ¿verdad? Y en la tierra que no, que en los dos lados. Y Jesús era famoso en el cielo y también era famoso en la tierra. ¿Por qué? Porque era famoso, no porque él quería ser famoso, sino que Dios le da la fama a uno. Ahora el problema es manejar la fama. ¿Y cómo hay que hacerlo? Apartarse, hermano. Mire, la oración, yo la entiendo, es bonito la oración congregacional, es precioso. Mire, a mí me gusta, pero hay veces, hermano, que me junto con algunos hermanitos que están al lado mío que tienen una vocesona y me tengo que retirar porque si no ya no puedo orar, solo me opacan hasta mi voz, ¿verdad? Y entonces digo yo, mejor allá. Y luego, es bueno, yo no digo que no. Entonces lo que hace uno, pues quitarse de los que tienen ese vozarrón, ¿va? Y para poder uno oírse lo que está diciendo, ¿va? Pero otra cosa es importante, esa es una. La otra es poderlo hacerlo solo. Porque hay gente que solo anda buscando quién o con quién oramos, pero no pueden orar solos. Y hermano, y las dos cosas hay que hacerlas. Jesús oraba delante de sus discípulos y oraba solo. Y dice que hermano, ahí no dice cuántas veces oraba, pero para mí que todas las noches él se iba a ese Monte de los Olivos. Como una vez prediqué el Monte de los Olivos, dije yo quisiera que el Monte de los Olivos me contara lo que hablaba Jesús en el monte, hermano. Esos árboles gigantes que estaban, lo oían porque era su creación. El lugar, hermano, retumbaba cuando hablaba el Señor, porque
porque tenía una comunión tan extraordinaria con su Padre. Eso lo dijo el Señor 2 veces en la tierra cuando abrió el cielo. Una en el Jordán, dijo, ese es mi Hijo amado, en mi alma se complace en Él, en el cual tengo complacencia. Luego en el monte de la transfiguración vino el Señor y dijo lo mismo, dijo que tenía complacencia en su Hijo, pero dio una orden, dijo, ¿a quiénes les dijo? A los 3 que estaban en la tierra, a Él oíd. O sea, le dio algo más al Señor delante de sus discípulos, pero solo a 3 discípulos. Qué tremendo eso, hermano. Fíjese, yo tengo una sospecha. ¿No eran 12, pues? ¿Y por qué no los llevó ahí? A los 12. Debe de haber ahí un misterio, debe de haber algunas cositas que el Señor les vio y de plano, no era porque le caían bien, porque aquel le daba sándwiches o porque aquel le daba su vasito de agua, gracias a Dios por esas atenciones y todo eso, pero eso es una cosa y el llamamiento y lo espiritual tiene que ver en otra cosa. Bendecimos a la gente que es dadivosa y tiene finezas con uno, las bendecimos con todo nuestro corazón, pero ahí no nos tenemos que dejar nosotros manejar. Aquí tiene que ser Dios a que nos dé los nombres y nos dé lo que tenemos que hacer, porque si no le vamos a hacer daño a la gente o nos vamos a hacer daño a nosotros o todos juntos, ¿va? Cuando elegimos a alguien. Yo creo que todo pastor ha aprendido con golpes, hermano. Digo yo, pues, va, porque no creo que solo yo esté metido en ese asunto, va. Pero mire, entonces aquí, o sea, le estoy enseñando cosas no muy usuales. Digo yo, va, porque siempre hay que orar por el COVID virus. Claro que hay que orar por la paz de la nación donde estamos, hay que orar por los gobiernos que están con nosotros. Claro que sí hay que orar. Pero ya lo sabemos, pero cositas, yo traté de buscar cosas que muchas veces nosotros no le ponemos atención o creemos que no hay que orar. Entonces aquí vamos agregando un poquito más al conocimiento de lo que hemos aprendido. Cuando tenemos fama, hermano, debemos de buscar al Señor y decirle, Señor, ponga en mi corazón una verdadera humildad, no una apariencia de humildad. Que esto no me enferme, que esto no me vaya a hacer que ponga a alguien de menos y que me vaya a creer yo que todo lo que estoy haciendo robarte la gloria. Pero ser honesto con el Señor. Tengo la debilidad de creerme mucho y que con poquito se me sube. Entonces, ayúdame, Padre. Pues yo no sé cómo se ora en ese sentido, porque yo hasta hoy lo estaba viendo de esta manera. Entonces, pero hay que orar. O sea, fíjese que hay un versículo que leí yo esta semana, no sé si fue el martes, pero dice que los que permanecen en Él, creo que es Colosenses, que deben de caminar como Él caminó sobre la tierra. Fíjese, bien interesante, ¿verdad? O sea, si yo permanezco en Él, que eso es una de las cosas que le pide a las iglesias de Apocalipsis, para que permanezca en Él, ¿qué es lo que me va a ayudar? Que camine como Él caminó cuando anduvo en la tierra. No sé si estoy mal en ese concepto, pero yo creo que así es. En el libro no me acuerdo dónde está, pero entonces fíjese, entonces ya llevamos 2. Miremos otra más. Otra cosa más que tengo por acá. Déjenme chequear. Fíjese, aquí hay otro de oración. Levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, ahí oraba. El que leímos anterior, cuando iba a elegir a los 12, él dice que toda la noche oró. O sea, no todos los días oraba toda la noche. Aquí veo yo que durmió toda la noche y en la madrugada se levantó a orar, fíjese. O sea, para irle dando el equilibrio, ¿va? Porque, hermano, perdone, yo no puedo ser modelo suyo. Si usted cree, perdónenme, pero tal vez como puedo repetir las palabras que dijo el apóstol Pablo, si me quiere imitar, imíteme en lo que yo imito a Cristo. Y si no, pues imitemos al Señor, ¿va? Entonces aquí esto me da a mí un equilibrio. Depende de la situación, fíjese, depende de la necesidad. Nosotros, una necesidad como la primera que hablamos, toda la noche era necesario. Pero esto me imagino que era para la faena del día, para las cosas que tenía que hacer. Y lo interesante dice que se fue a un lugar solitario nuevamente solo. Él oraba con sus discípulos, hermano, pero debemos de aprender también a orar solo. Hermano, tenemos que aprender.
Porque a veces cuando nos cansamos dejamos que los demás sigan orando, ¿verdad? Y como que nos pasan la estafeta, ¿va? Pero está bien, si usted quiere, está bien. Pero cuando está solito, solo usted. Usted sabe cuánto es lo que puede orar, usted sabe lo que usted necesita, Dios le está dando lo que quiere que usted diga para bendecirlo. Pero entonces, fíjese, dice, levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Y Simeón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Vean, bueno, dejémoslo ahí. Quiero decirle algo más acá también. Déjeme otro versículo que tengo por aquí aparte. Mira. Hermano, fíjese que cuando estaba leyendo este versículo, hoy en la tarde, este pasaje a mí me llama mucho la atención. Porque yo aquí veo 4 personajes que se esforzaron de una manera extraordinaria para llevar a un paralítico. Hermano, lo que ellos hicieron fue un esfuerzo. Y fíjense que el Señor me hacía ver que así es la oración. De ese nivel, de ese mismo esfuerzo que se hicieron ellos físicamente. Primero, fíjense, ponerse 4 hombres de acuerdo para llevar a alguien. Segundo, que convencer a aquel uno que estaba ahí tirado por muchos años y decirle, mira, te vamos a llevar con el Señor. Ese cuate estaba que no quería ir, además, estaba desanimado, ¿verdad? Entonces convencerlo, pues llévenme. Ese no llevaba fe. Bueno, ahí ya lo habían llevado con el curandero, ya lo habían llevado con no sé quién, con no sé cuánto, pues ahora que me lleven estos buenos amigos, estos buenos samaritanos, ahí con el tal Jesús. Y hermano, lo agarraron a aquellos, hermano. Pero era no de que mira papadito caminar, sino era de cuadripléjico. Yo no sé cuánto corrieron o cuánto caminaron cargándolo. Y esa incomodidad, el calor. Luego cuando llegan se encuentran que no se podía ni entrar al lugar. Era para decirle uno al otro, te lo dije, que multitudes. Mira, lo cargamos desde aquí. ¿Usted cree que no hubo ese tipo de altercado? ¿O todo se lo imagina así tan lindo y tan bonito? Bueno, de las dos formas, imaginémoslo, ¿va? Pero yo más creo que hubo algunas cositas como las que usted más o menos entiende, ¿va? Tuvieron que pasar situaciones adversas, tuvieron que pasar, saltar, ¿cómo se dice eso? Vallas, ¿va? Esforzándose. Tuvieron que esforzarse, hermano. O sea, no fue algo que todo estaba fácil. Fíjate, primero dice, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Y mire, la mayoría estaban ahí abriendo la boca. Eso está, a ver qué va a hacer Jesús ahora. A ver, no sé qué. A ver, no sé, y los necesitados afuera no podían entrar. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo. Me gusta esta. Otros dicen abrieron el techo. Pero levantar es que, hermano, quitaron la tapa de la casa. Y de encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, hicieron un hoyo. ¿Cómo se hace? Yo no me he atrevido, hermano. Perdone, porque ahí no sé si les cobraron después de ese techo, pero todo eso iba contemplado en el lío. Pero fíjense, que no les paraba. Ellos sabían que si se lo ponían delante de Jesús, ese hombre iba a caminar. Mire qué fe la que tenían esos hombres, hermano. Yo imagino que no era aquello de que esa fe fingida, sino que esos cuates se pusieron ahora, eran especiales, hermano. Esos 4 eran especiales, que se juntaron para hacer algo especial, ¿va? Y no pudo haber faltado la oración para que se pusieran de acuerdo. ¿Dónde dice, hermano? Perdone, pero no se puede hacer nada si no se pone de acuerdo uno, y menos las cosas espirituales si no se ora. Entonces, la Biblia no explica todo. Nosotros entendemos que cosas como esas se necesita esfuerzo. Pero fíjense lo que dice aquí: se levantaron el techo, él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, fíjense, él no llevaba nada de fe. Entonces, quiere decir que uno puede prestar su fe. Mire, fíjense que yo no creo, yo sí creo. Fíjense que yo tengo un gran mal.
y que no sé si ya lo logré superar. Pero si usted me dice, pastor, oremos por tal cosa y que sea muy dura, yo creo que Dios, pero si voy a orar para mí, para que se me quite tal cosa, ay, Dios mío, no sé si el Señor me ataca el diablo de una manera, y ahí sí entra la duda. Pero si usted me dice, hermano, le digo delante del Señor, yo nunca dudo. Y yo así quisiera yo creer. Estoy esforzándome para cuando yo ore, yo crea también en sí mismo, en que Dios me va a hacer lo mismo que hago por otro, pero siento más fácil. Tal vez así me acostumbré, hermano, de esa forma, ¿va? Y bueno, Dios me bendice porque ve mis intenciones, ¿va? Pero fíjese, y viendo Jesús, la fe de ellos, o sea, la fe se mira, hermano, la estaban demostrando. Dijo, ¿y estos locos? ¿Cómo están rompiendo? Pero el Señor no se fue por lo que valía, no, él vio lo que ellos estaban haciendo, hermano. Dijo, no, hombre, esto es extraordinario. Mire, para mí, honestamente, me faltan palabras para describir lo que entiendo con mi mente, no las puedo trasladar con mi boca. Me declaro que no lo puedo hacer, porque lo veo más grande en mi mente que lo que puedo pronunciar. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, fíjese, no era el problema de fe. La fe se la prestaron ellos, pero él estaba así porque había pecado. Fíjese, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, él vio el por qué estaba paralizado. Hermano, y entonces hay enfermedades que vienen por pecado. Esa es una. Es una enfermedad, hermano. ¿Se recuerda de aquel que tenía 30? Ese era otro. 38 años. Ese no tuvo la suerte. Yo no sé cuántos años llevaba no me acuerdo si dice cuánto. Pero aquel tenía 38, que estaba en el estanque, ¿se recuerda? ¿Va? Hermano, ese pobre hombre, el Señor llegó a buscarlo, él específicamente, y él no estaba orando. ¿Sabe qué era lo único que hacía? Imitaba lo que otros hacían, y como no era falso, no le surtía nada. Pero Dios, que es bueno, y para mí que Dios lo vio desde el cielo y dijo, ese hombre tiene algo que lo que no tienen los que tienen oportunidad, y le dijo, hijo, ve a auxiliarlo, porque dice que lo sanó, pero de una manera muy así escondida, porque ni lo tocó, sino levántate, le dijo. Y se levanta el hombre de 38 años y dice que ese fue sigilosamente, para que los demás no lo vieran. Pero cuando usted empieza a ver ahí, había una multitud de enfermos. Habían ciegos, paralíticos, y no me acuerdo, eran 3 tipos de personas que habían ahí. No solamente eran paralíticos, pero no llegó a sanar a ninguno. ¿Qué tendría ese hombre de 38 años? Definitivamente en una de esas oraciones en el Getsemaní le dijo, mañana le toca pasar por tal lado. Me vas a ir a sacar a un hombre ahí que tiene 38 años. Hermano, mire, si Dios todavía, usted está esperando la respuesta, espérese que en un momento preciso, si Dios llegó esa oración que usted tiene llorando y clamando por algún hijo que se le fue al mundo, por alguien que cayó en vicios, por alguien que se fue de la iglesia, bueno, del mundo es lo mismo, ¿va? Dios, si usted persiste, está trabajando con su propia vida, está perfeccionando su fe, y va a ver que va a llegar en el momento adecuado. Mire, por ejemplo, el papá del hijo pródigo. Usted me dice, pero fíjese que yo no veo que él estaba orando para que regresara el hijo. Fíjese que yo digo que sí. Es que hay maneras de orar tan diferentes. Fíjese, mire este detalle que miré yo. Dice la Biblia que cuando llegó él, le dijo, traed la mejor ropa. ¿Sabe qué entiendo yo? Que durante el tiempo que se fue el hijo, él estuvo confeccionando la ropa que... Mire qué fe, estuvo confeccionando la ropa con la cual lo iba a recibir. Hermano, qué extraordinario eso, hermano. Yo me quedo con la boca abierta, cómo la Biblia nos puede explicar cosas como esta. Él no pronunció ni una palabra, o la Biblia no lo menciona, pero su actitud era como la de estos. Ellos no se miran orando, pero hermanos estaban actuando estos 4, ¿va? Que llevaron a este hombre para que el Señor lo sanara. Lo mismo, usted no vio orando al Padre, pero la actitud de cómo lo recibió. Hermano, es que había superorado, ya tenía la revelación que como era hijo iba a regresar a la casa, entonces lo que iba a necesitar uno que se fue a la calle fue devolverle su dignidad,
devolverle su nombre, devolverle su honor. Y hermano, eso solo a través de la enseñanza y a través de la oración. Dios le dice a uno qué es lo que debe hacer bajo instrucción. Bueno, entonces dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y fíjense, bueno, de eso no vamos a hablar ahorita. Y déjenme ver algo más, si tengo algo por acá. Y entramos al tema. Yo estoy tratando de introducir, pero en el nombre de Jesús. Mire pues, Primera Samuel 1:18, 1:8, perdón. Entonces Alcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Usted ya sabe de que estamos de Ana, de la historia de Samuel, de Samuelito que nació de Alcana y de Ana, el profeta. ¿Y por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste en tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó, fíjese, yo creo que eso siempre lo repetía él. Digo, otra es la misma cosa. Esta doña, cada año que venimos de aquí, siempre viene ya con la panzota. Y yo, nada, estaba amargada. Y ya ni las palabras cambian, siempre me dicen la misma cosa. Pero Ana se levantó, fíjese, qué interesante. Ese fue un despertar que tuvo Ana. Y mire qué despertar más extraordinario, cómo lo inicia. Dice, pero Ana se levantó tal vez físicamente y también se levantó de su posición espiritual que tenía, ¿va? Se dio cuenta que no estaba haciendo nada más que quejarse, amargarse. Se le abrió su mente. Dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada. Esta es una oración que casi siempre hacemos nosotros. Muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. ¿Será que Dios oye a los amargados? Aquí hay una. Si la amargura es una enfermedad espiritual terrible. Si usted quiere saber de la amargura, le invito a que lea el libro de Job. Job es el experto para hablar de amarguras. Él es el que más habla de todos los libros de la amargura. Yo me quedé sorprendido una vez que estudié la amargura leyéndolo a él. Fíjese, el 11 dice, fíjese, después que oraba al Señor y lloraba amargamente, a través de esa angustia y esa oración, hizo voto y dijo, eso viene como fruto de la oración. Y dijo, oh Señor de los ejércitos. Sí, le abrió la mente, le dio un propósito de la oración. Fíjese, es que aquí, esto fue una cosa para mí, este fue un negocio que se echó allá en una oración. Fíjese, estaba ofreciendo algo que no tenía. Fíjese, es como, bueno, dejemos aquí, si no me voy a tardar mucho. Pero ella estaba ofreciendo algo que no podía, que ella sabía que no lo podía tener, pero que sí sabía que Dios se lo podía dar. Entonces, fíjese, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de mi vida y nunca pasaré navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en la oración delante del Señor, fíjese qué interesante, no delante de los hermanos, no delante de la congregación, sino ella se aseguró que estaba en la casa de Dios y estaba delante de la presencia del Señor. Eso es bien importante. ¿Dónde es que nosotros, a quién nos dirigimos? Fíjese, había entrado ahí al lugar santísimo. Poco a poco empezó a entrar. Atrio, lugar santo, pero ella estaba delante del arca del Señor, figurativamente. Y entonces ahí dice, mientras ella continuaba en oración, o sea, no dejaba de orar, no se sentía satisfecha, seguía fluyendo. Delante del Señor, Elí estaba observándole la boca, pero Ana hablaba en su corazón y solo sus labios se movían y su voz no se oía. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha orado así, hermano. Yo sí he orado así. Como dice la Biblia, con los gemidos indelibles. O sea, no se entiende lo que está diciendo. Ya no puede hablar uno, ya no puede expresar, pero Dios sí sabe lo que está diciendo el alma, qué está diciendo su corazón, aunque los demás no lo entiendan. Por eso tenía razón, en cierta manera, Elí.
de que se confundió que estaba ebria. La verdad es que si miramos la vida de Elí, a esa altura, él ya no tenía discernimiento, la palabra de Dios se había escaseado, él estaba re mal. Y entonces, fíjese qué interesante, y su voz no se oía, pero Dios sí la oía. No la oía él, pero la oía Dios. Y Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Fíjese qué interesante. En medio de la oración empezó a derramar, entregó su alma, le abrió su corazón al Señor y le dijo, mira cómo estoy, Señor. Está confesando su angustia, su amargura. Y se está empezando a liberar, porque eso era lo que él había hecho estéril a ella, la amargura. Pero cuando ella empezó a confesar y se dio cuenta que esa era la manera en que ella podía, o sea, dijo, yo no sé si lo he hecho bien durante todo el tiempo que he venido, pero yo hoy voy a probar una vez más. Y probó, y esa fue la mejor de todas las veces. Extraordinario, hermano, lo que nosotros estamos viendo acá. Fíjese, dice, y no tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Fíjese, le está diciendo que lleva tiempo de estar orando por eso. Era lo que le decía yo, si usted tiene alguna oración que no ha sido completada, puede ser que ya está llegando el tiempo, no se angustie, no se desespere, siga orando, dice, porque hasta ahora, hasta ahorita que está hablando, he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Seguía reconociendo cómo estaba. Bueno, y respondió Elí, fíjese. Ahí es donde eso era lo que ella quería oír. O no se imaginó que iba a oír, pero como consecuencia, fíjese, Elí estaba ya en sus últimos días de ministerio. Ya estaban prácticamente contados sus días de vida y de ministerio de él y de sus hijos. El arca se iba a ir de su presencia. Todavía estaba el arca ahí, hermano. Y dijo, ve en paz. Fíjense las palabras del ministro. Le sacó una bendición al ministro. Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Ella no estaba hablando delante del Señor. Ella estaba hablando delante del siervo que estaba enfrente, que no estaba bien, hermano, pero que Dios todavía no se había apartado de él. Y dice, y la mujer se puso en camino, fíjese, creyó la palabra, creyó la bendición, creyó la oración. Y esto me hace ver que ella dijo, aquí está la respuesta. Y la mujer se puso en camino y comió y ya no estuvo triste su semblante. O sea, ella antes de recibir, antes de sentir que ya se movía algo entre su vientre, ella dijo, no necesito sentir ni ver que tengo que cambiar de ropa, que ya me empezó la barriguita a crecer, sino desde ya, Dios ya preparó mi vientre. Porque el problema no era Elcana. Elcana, 10 hijos se supone que tenía. Ella era el problema. Su vientre el Señor se lo había cerrado. Y se levantaron de mañana, ¿sabes? Y se levantaron de mañana y adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se allegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¿De qué se acordó el Señor? De sus lágrimas, de su petición, de su liberación, de su confesión y de la bendición del ministro. Fue la última bendición que dio Elí, guiado por Dios. Mire todo lo que ese círculo virtuoso llevó a esto, hermano. Y se acordó, hay 7 personajes que el Señor se acordó. Otro es Noé. Y dice, y Dios se acordó de Noé. Pero aquí, bien interesante, se acordó Dios de lo que ella había hablado en el lugar santísimo. Entonces, hermano, ¿será bueno? ¿Será un buen hábito aprender a orar? Claro que sí. Y mire, ahí ni su marido, y no lo estamos descartando, pero ahí ella se la jugó solita. Digo, aquel siempre las mismas frases, ya se conformó, pero yo no. Yo necesito sentirme mamá. Y eso es lo que yo quiero.
Pero fíjese que interesante. A mí me cuesta entender eso porque no soy mujer. Pero hermano, ¿qué mujer va a querer dar su hijo? Yo no creo que no haya. Bueno, David le dice que algunas va, pero a mí yo no concibo eso. Y menos así, porque se dio cuenta cómo es un trato. Me lo das y te lo doy. Hermano, el que hace esas cosas y piensa de esa manera, esto solo se puede atender o solo se puede llegar al entendimiento estando en el templo, en la casa de Dios. Qué interesante, hermano, aprender a orar y en qué cosas las que hay que orar, ¿va? Tal vez nos da tiempo a leer algo del tema, pero fíjese, ¿qué más? Santiago 5:7, también de Elías, pero otra versión. Elías era un hombre de pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Para decir fervientemente se usa la palabra proseuche, que significa súplico, ruego o seriamente. Fíjese, qué diferente va al que yo le pedí a un hermano que me lo dijera, que el significado del español, va. Pero mire que dice el idioma hebreo. Es ferviente, es súplica, ruego, seriamente. O sea, nosotros nos vamos a acercar al Señor a pedir algo, no hemos de ir vacilantes, que tal vez yo no sé si Dios me va a contestar. Entonces, espérate, porque entonces no vas a recibir nada. Porque la Biblia así dice, ¿va? Interesante eso, pero seriamente. O sea, Dios no está jugando. O sea, estamos en serio, dice, ¿va? Así que en serio lo vamos a hacer bien hecho. Veamos algo más. Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y así como Juan enseñó también a sus discípulos, para decir enséñanos a orar, se usan 2 palabras. Didasco significa instruir, transmitir conocimiento. Entonces sí debemos de aprender, hermano. O sea, hoy lo que hizo nuestro apóstol, que le puso el Señor en su corazón, fíjese, específicamente llamar a hombres, siervos igual que él, apóstoles, nos didascos hoy. Nos enseñaron a través de la Escritura, nos dieron instrucción, nos transmitieron conocimiento, hermano. Yo le digo que antes de no se vaya a dormir, oiga alguno de los temas, hermano. Todos estuvieron muy sabrosos, no los oí todos, pero procuré oír lo más que pude. Fíjese, qué interesante, o las cosas más importantes que pude, pero eso me lo voy a estar oyendo. Pero fíjese, transmitir, instruir y transmitir conocimiento. Mire, hermano, si verdaderamente hay veces que uno cree que tiene todo el conocimiento. Cuando uno ve al pastor y más o menos sabe cómo es esto, cuando empezó aquella murmuración diciendo que el apóstol Pablo nunca le habían oído hablar lenguas. Y Pablo no se aguantó y sí le sacaron calor. Dijo, no, yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos, le dijo. Lo que pasa es que yo no lo hago delante de ustedes, digo, yo lo hago solo. Y pues a veces cuando se puede lo hacemos delante de todos y cuando se puede lo hacemos solo. Tal vez usted ha llegado a pensar que su pastor nunca ora. A mí sí me gusta orar, pero yo tengo mi forma. Yo paso orando todo el día, hermano, honestamente. Pero eso no de ahorita. Estaba trabajando y estaba pendiente y Padre bendice y Padre ayuda y Padre, y muchas veces ni por mí, pero ya era una cosa que es mi forma, esa es mi forma. Tal vez usted no me verá toda la noche, pero si me siento 1 hora o media hora o 15 minutos lo puedo hacer también, pero constantemente me estoy recordando de todos los que me han pedido y estoy orando, ¿verdad? Pero fíjese, entonces, pero ¿por qué digo esto con esto de didasco? Que, hermano, por favor, los que pueden orar tantas horas y que se mide como que fuera un pulso con otros, no sea así. Mejor ore para que no sea tan orgulloso porque tanto que ora, sino que diga, tengo que aprender. Dice, ¿qué me van a enseñar si yo ya puedo orar? El que me está enseñando ni siquiera lo he visto que ore. Puede ser que esté equivocado,
pues lo más seguro que está equivocado. Reciba el conocimiento, reciba la instrucción, porque no es solamente el que me voy a poner o que lo voy a hacer, sino que usted tiene que recibir la instrucción. La Biblia dice que la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. Entonces yo le estoy diciendo aquí, recíbame esta instrucción, recíbame este conocimiento, aunque usted considere que ora más que yo, pues está bien, gloria a Dios, y primero Dios un día va a orar igual que usted, y con la misma cantidad, y no lo digo de molesto, honestamente, pero a veces eso nos cierra la mente y el corazón. No, yo necesito que me enseñe la oración. Alguien me dijo un día, pastor, pues eso de la oración, como eso es mucha rutina, muy rudimentaria, me dijo, háblenos de aquí. Y cuando yo me le quedo viendo, me di cuenta que me lo estaba diciendo. Digo, si este es el que más necesita orar, si tiene hecho pedazos su casa, y él está todo, ¿cómo que estamos menospreciando la oración que el Señor jamás la despreció, hermano? O sea, saber que nos ha enseñado antes y nos ha bloqueado la mente, tal vez el diablo o la carne, pero no la oración. Usted y yo necesitamos aprender de la oración. Aun si es bueno, siga aprendiendo, porque a lo mejor está hablando mucha palabrería y no está diciendo mucho. Podría ser ese el caso, pero si está hablando bien y está orando bien y usted está viendo fruto, gloria a Dios. Pero eso no es todo, hermano. Mire, el peligro del que ora mucho y no va a orar por lo que sabe, es que nos va a ver a los demás de menos. Oh, no, es que nosotros, y yo, y aquí, yo. Ya ahí ya está eliminado, si es competencia. Es como que yo, como que no sé quién, y que, no, hermano, mire, como decir, a mí me enseñó el apóstol Pablo, ¿va? Pero él me pudo haber enseñado, y si no le puse atención, es como ir a la mejor universidad, a Harvard. Pero si yo no le atino y no tengo buena memoria y no pongo, y estoy bien distraído, se me va la mente, aunque me siente con el mejor, y yo eso no me hace ser el mejor estudiante porque estoy en Harvard, sino me hace a mí un buen estudiante si entiendo y pongo esto a funcionar. No estoy diciendo ni estoy atacando a nadie, solamente estoy tratando de interpretar lo que estoy leyendo acá. Hermano, tenemos que aprender, tenemos que dejar que nos enseñen otros. No lo sabemos todo. El día que usted deje de oír y deje de aprender, usted ya no aprende más, ahí se estancó. Nos tenemos que ir, tenemos que oír todo lo que podamos, e incluso a veces repasar, porque hay cosas que se nos olvidan. Hay cosas que usted con sus hijitos va... papá, mire, y usted cuando era niño estuvo en cuarto de primaria, aprendió a hacer multiplicaciones de quebrados y sacar mínimo como un multiplicador, y usted dice, what is this? y que están hablando en inglés. No, en español estoy diciendo. Y yo no me acuerdo. Pasó de noche ahí, le copió a aquel, y por eso no sabe trabajar los números, ni los decimales y todo. Hermano, no me estoy volando nada. Yo también necesito ver el álgebra y ver la aritmética de Baldor para ver si me acuerdo, hermano. O sea, no estoy hablando de mi grandeza, sino son debilidades. Necesitamos didascos. Necesitamos que alguien nos enseñe. No todos lo sabemos, ni en eso, hermano, menos en eso. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Y dice, y fíjense que dice esto, pedir, rogar, kumai, significa pedir, rogar respecto a un asunto, orar. Fíjese, aquí enséñanos a orar, enséñanos es didascos, y a orar en esta palabra es ekuchomai, que significa pedir, rogar respecto a un asunto, pedir ventaja para alguien y orar a Dios. Bueno, ahí saque usted la que a usted le guste. Yo creo que vamos dejando, ya el tiempo se nos fue. Fíjese, solo le quiero leer este último. Santiago 5:16. Con este termino. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Primero Dios, el martes vamos a estar hablando de todo lo que es eficaz. El Señor me dio un tema sobre todo la oración eficaz. Hay varias cosas eficaces que habla la Biblia, pero fíjense cómo la palabra eficaz que se dice energeo,
que significa para ser activo, ferviente, poderoso, activo para la ayuda de otro. Eso significa eficaz. Entonces dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Bueno, hermano, no nos gusta, pero tenemos que terminar. Si me permite, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que confesarle que no podemos orar. Bueno, si usted ya sabe, no ore esto, pero yo quisiera, por los que no hemos aprendido a orar, como dice la Biblia, que nos enseñen, hermano. Mire, yo me declaro inútil en la oración, yo me declaro que no sé, pero quiero aprender, deseo aprender. Y ahorita estoy hablándole al Señor como los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Fíjense, termino con esto antes de empezar a orar. Fíjense que yo me puse a contar que 70 palabras hay en el Padre Nuestro. Y empecé a buscar todos los 70. Qué extraordinario, hermano. Ahí hay un misterio escondido. 70 palabras, enséñanos a orar, y ella les empezó a enseñar, ¿va? Pero cuando usted suma, son 70 palabras. Y 70, en la Biblia hay varias cosas con 70. Se lo dejo de tarea. Pero entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos que nos sentimos inútiles, que no nos sentimos que nuestras oraciones son eficaces, que no sentimos que a veces nos oyes, Padre, enséñanos, Padre, pon que tu Santo Espíritu que ponga en nosotros humildad para poder oír y abrir nuestros oídos a la voz de tu Espíritu. Porque tú nos dijiste, Señor, que nos ibas a dejar al Consolador, que nos enseñaría, que nos guiaría y nos recordaría todas las cosas. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos. Este es un tiempo que necesitamos, que tenemos que orar y velar, porque tenemos que prepararnos en el nombre poderoso de Jesús, que recibimos desde allá por la fe, Señor, esa enseñanza, ese adiestramiento, esa fuerza sobrenatural para que podamos nosotros dedicarnos a la oración como aquella ancianita y aquel ancianito Simeón que se dedicaron toda su vida a servirle al Señor y orando. Llegó el momento en que el mismo Espíritu Santo los llamó para que fueran a ver a Jesucristo, que ya estaba en el templo. La promesa se las cumplió, pero ellos estuvieron toda su vida en base a una palabra, en base a una profecía, y lo que hicieron fue mantenerse velando y orando, y hasta que el Espíritu Santo se los concedió. Señor, concédenos estar listos y preparados para tu venida, Padre. Que tu Santo Espíritu, que la palabra escrita, Señor, la profecía escrita, podamos hacerle fe y prepararnos en el nombre de Jesús. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, guárdanos esta noche, que podamos descansar para el día de mañana preparar nuestro corazón para la Santa Cena, que mañana vamos a servir virtualmente. Vaya preparando, amado hermano, su mesa, ¿va? Prepárela bien bonita, como usted lo puede hacer, y prepare su corazón también para recibir en el nombre de Jesús la administración del pan, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, feliz noche, y nos conectamos mañana domingo a mediodía a la 1 de la tarde. Feliz noche, amados hermanos.